Pues hermanos, es de verdad un enorme privilegio el poder estar una vez más aquí y con un texto, hermano, un texto hermoso de verdad, muy hermoso, porque este texto nos va a poner una zarandeada, pero de aquellas. Ya vieron la imagen de su boletín, ¿no? Procuré escoger la imagen más suavecita, más tenue, para poder advertirles del infierno. ¿Ya la vieron? Se ve preciosa, ¿no es cierto? Hermosa se ve. Si yo no estuviese predicando de forma expositiva, libro a libro de la Biblia, versículo a versículo, si yo no tuviera ese sistema de predicación, esta sección me la brincaba. Yo considero que esta sección que nos toca estudiar el día de hoy es la exhortación más fuerte que existe en toda la Biblia. La exhortación más fuerte que existe en toda la Biblia. Pero no solo eso, hermano. No solo eso, es la exhortación más fuerte que existe en toda la Biblia, pero, pon mucha atención. No quiero que despiertes en el infierno, pon mucha atención. Es una exhortación fuerte a creyentes. Este texto está dirigido a creyentes, no está dirigido a nadie más. Es muy interesante y quiero comenzar con algo, hermano. Quiero comenzar con una pequeña ilustración. ¿Quién de nosotros nunca ha viajado en un autobús? Nunca, levante su mano. Ok, todos hemos viajado en autobús, a que me va a quedar la ilustración al pelo. Bueno, a los que traigan mucho, a los que no, pues no. Todos hemos viajado en autobús y nos hemos dado cuenta que en el autobús, en las ventanillas, traen algunas calcomanías que dice: no se asome ni saque las manos, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Por qué tú crees que esté esa calcomanía ahí pegada en los vidrios? ¿Por qué? Porque seguramente el fabricante de los camiones quiere dos cosas. Una, que te quedes sin cabeza o que te quedes manco. ¿Eso quiere el autor de los camiones? ¿El fabricante de los camiones? No, por supuesto que no, pero no falta el curioso. ¿Y por qué no debo de sacar la cabeza? ¿No? Por eso precisamente no debes de sacar la cabeza, porque te la va a mochar otro camión, una rama, un poste, el espejo de otro carro, lo que sea, ¿cierto? Ni saques las manos, porque luego ya con qué escribes. ¿Ok? Bueno, ya no vas a poder hacer todo lo que haces. Entonces nos podemos dar cuenta que esta advertencia que están poniendo, esta calcomanía que están poniendo allí, es una advertencia de preservación de vida. Así de sencillo, ¿no es cierto? Mediante esta advertencia el autor, estoy tan familiarizado con la palabra, el fabricante del camión no quiere que pase. Allá tú, si desobedeces, o te quedas sin manos o te quedas sin cabeza. Y el jinete sin cabeza no existe, ¿cierto? Salud. Achú. ¿Ok? Eso es una advertencia. ¿Para quién? Para los que van adentro del camión. Entonces, esta advertencia que está aquí es ¿para quién? Para los que vamos dentro del camión, hermano. Para todos los que estamos aquí. Aplica perfectamente para nosotros. Y el que diga que no, ahorita va a ver que sí. Es muy interesante. Alguien ya, hermano, estamos en el capítulo 10. Estamos
prácticamente terminando el capítulo 10. Bueno, tal vez lo terminamos dentro de 4 años, pero ya vamos más de la mitad del capítulo 10, ¿cierto? ¿Ya lograron identificar cuál es el tema central de la carta a los hebreos? Se los repetí ya varias veces, pero ¿cuál es el tema central de la carta a los hebreos? La suficiencia de Cristo. La disciplina puede ser la suficiencia de Cristo, la disciplina, ¿cuál más? ¿Perdón? La supremacía de Cristo. ¿Quién da más, hermanos? Denle al clavo, quiero que le den al clavo. Están dando martillazos, pero le están rebanando la cabecita al clavo, pero no le han logrado dar al clavo. ¿Cuál es? Lo que tenemos que hacer como cristianos. Se los voy a decir, se los voy a decir. El tema central de la carta es la apostasía. El autor de la carta está hablándole a judíos para que no cometan apostasía. Ese es el tema central de la carta. ¿Y por qué les habla de esto? Recuerda, ¿cómo estaban viviendo estos judíos en este tiempo? Perseguidos. Les estaba costando su vida ser cristianos. Por eso el autor de la carta hizo las exhortaciones que vimos la semana pasada, en el texto que estudiamos la semana pasada, que nos acerquemos, que nos mantengamos y que consideremos. ¿Te acuerdas que vimos esos 3 puntos la semana pasada? Pero si tú te das cuenta, esto es un exhorto. Los textos de la semana pasada son un exhorto a mantenerte firme. Nota lo que dice el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Cierto? Porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué debo de hacer eso? Porque, dice el versículo 25, porque hay algunos que han dejado de congregarse y ya se les hizo una costumbre. Es cierto, lo decía yo la semana pasada, bajo circunstancias de riesgo dices, no voy porque ¿qué tal y nos agarran ahorita aquí a todos y no, vale, ay, no. Pero el autor, con todo y todo que ese es el riesgo, dice, no dejes de congregarte. Ay, qué autor tan sádico. Hermano, y quiero comentar algo aquí. ¿Nos da miedo? No, hermano. ¿Por qué dejamos de venir? Ahorita, ¿por qué dejamos de venir? ¿Por qué dejamos de congregarnos? Si estuviéramos en un rosario se oiría padrísimo. Ay, pero no estamos en un rosario. Por miedo. Esa es la razón, ¿cierto? Por miedo. Ahora déjame te digo algo. El miedo es pecado. El miedo es pecado. ¿Por qué razón el miedo es pecado? Porque el miedo me está llevando a dudar de la soberanía de Dios. El miedo me está llevando a dudar del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario por mí, que me da seguridad. Pensando lo que dice la propia Escritura en todo el contexto de que ya sea que vivamos o que muramos, esa es la seguridad. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Estaremos siempre con el Señor. Y el miedo, el amor echa fuera el temor, dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4. ¿No es cierto? Wait a minute, please, boy. Take it easy, no te calientes, plancha. El miedo me hace pecar.
¿Por qué peco con el miedo? Porque no confío en Dios, porque no creo en la soberanía de Dios. Hermano, si me va a dar, me dio. Y si no, pues no. Y si me voy a morir, me voy a morir. Y si no, pues no. No depende ni de ti ni de mí, depende de Dios. O sea, pensar en esto es, ¿a Dios se le escapó de la mano el COVID? ¿El hongo negro? Y entonces es exacto. Pensando en la soberanía perfecta de Dios, Él así lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, para que esta generación viviera así. No para, hermanos, en este tiempo sabes que hay muchos, bueno, no muchos cristianos, los cristianos estamos siendo probados en nuestra fe. Mira que no se ha desatado una persecución, pero si le traemos miedo al COVID, que no vemos, imagínate que se nos aparezca, órale, dijiste que eras cristiano. Ay, era broma. Ya ves cómo es uno de hocicón, ¿no? ¿Cómo íbamos a reaccionar ante tales cosas? Y el autor dice, hey, tranquilo, no apostates. Nota lo que dijo en el versículo 23. Mejor me los pongo porque se me movieron. Mantengamos firme la profesión, lo que tú has declarado ser, lo que tú has dicho con tu boca, mantente firme. Demuéstralo. No solo eso, recuerda otra vez una visitadita por la carta para que veamos que está hablando el autor acerca de que no se cometa apostasía. Es muy interesante, hermano. Yo debo de confesar, y ustedes lo saben, yo debo de confesar que hubo un periodo del año pasado en el que yo estuve mal, pensando que ya se iba a acabar el mundo. ¿Y qué crees? No se acabó. El Señor viene. ¿Cuándo? No sé. Pero nota lo que dice a partir del versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, en el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando el autor de la superioridad de Cristo comparado con Moisés. Versículo 5. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Escucha, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. No está hablando en contra de la apostasía. Mantente firme, mantén firme la esperanza. ¿Quiénes van a ser salvos? Solamente los que lleguen hasta el fin. ¿Y los que no? No. La pregunta es, ¿se pierde la salvación? No. Es que en el Inter pues se va a ir cirniendo y se van a caer un montón y van a quedar 4 arriba. Eso es lo que está diciendo el autor. Por eso dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y gloria de nuestra esperanza, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcas el corazón. ¿Te das cuenta que está hablando a creyentes que no apostaten? Y lo repite,
por lo cual me dijiste con aquella por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, apostataron. Y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Escucha, para apartarse del Dios vivo. No apostates. No apostates. Eso es lo que está diciendo el autor de la carta. ¿No es cierto? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado y apostate su fe. ¿Ya te fijaste? Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos, ¿te fijas? Otra vez la palabrita aparece. Si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, ¿a quién está hablando? A su audiencia, judíos, cristianos. Ahora piensa en esto. ¿Qué tan difícil podía haber sido en el tiempo en el que se escribe esta carta? ¿Qué tan difícil pudo haber sido para los judíos ser cristiano? ¿Qué les costaba? Y que los echaran para afuera, que ya no tuvieran parte con los judíos, ¿no es cierto? Y les dice el autor, retén tu fe, sé firme hasta el fin. No importa que pierdas la vida. ¿Y el COVID? Wow. Qué importante, qué interesante es ver la escritura como es, hermanos. ¿No es cierto? Y otra vez, como lo dije la semana pasada, no estoy haciendo un llamado a la imprudencia. Estoy haciendo un llamado a la firmeza de nuestra profesión. ¿Con qué facilidad dejas de congregarte? Ay, es que fui allá, es que tuve que ir acá, es que se me quedé dormido, es que lo veo por Face. ¿No es cierto? La Biblia habla sobre la apostasía. En el contexto bíblico el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente. Ay, es que antes era cristiano. No, eras apóstata, mas no cristiano. Nunca fuiste, ¿no? Pero parece cristiano. Llega tarde siempre igual que todos los cristianos. Quiere que lo sirvan igual que todos los cristianos. Carga la Biblia aquí debajo igual que todos los cristianos. Es más, puede leer más que los propios cristianos. Por eso les puse la imagen, hermano. Por eso la imagen que les puse. No, ay, el pastor que... ¿Ok? En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia. Son terribles ellos. Pero aguas, no seas que vayas a ser tú uno de ellos. La epístola de Judas es brillante en cuanto a la descripción de la apostasía. No solo eso, sino que en esa carta Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo a que persevere en la fe sin dejarse engañar. No te dejes engañar.
Ustedes, queridos hermanos, recuerden, el mensaje anunciado aquí es para creyentes, ¿cierto? Y recordemos lo que dice la propia Escritura: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu Santo. Por eso dice el autor: porque si continuamos pecando, y vamos a entrar a nuestro texto en esta mañana, vamos a entrar a nuestro texto, y quiero que me acompañen por favor en oración a nuestro Dios. Eterno Padre, te damos muchas gracias por toda tu bondad, tu amor, mi Dios. Gracias, Padre, porque podemos meditar en tu palabra y nos exhortas fuertemente en esta mañana. Ayúdanos a poder comprenderlo, Señor, y a hacer los cambios necesarios en nuestra vida para demostrar que verdaderamente somos tus hijos. Rogamos tu misericordia, Dios, y te damos gracias, Padre. Quiero ocupar un tiempito. Quiero darte las gracias, mi Señor, porque mi hermano Jesús está bien. Bendícelo, Señor, y permite que él, mediante su tratamiento, pueda recuperarse pronto y regresar acá con nosotros el próximo domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues es muy interesante. Ahora quiero que notes cómo está dirigido este texto especialmente a creyentes. Pon mucha atención. Versículo 26, porque si continuamos pecando, nota cómo el autor de la carta se incluye ahí. Si continuamos pecando, ¿qué es esto? Bueno, pues que cualquiera de nosotros puede pecar. Se incluye el autor de la carta, ¿cierto? Por eso es importante que veamos dos razones por las que debemos temer la apostasía o evitar la apostasía. Dos razones. La primera razón es que debemos evitar la apostasía por ser una ofensa final. Una ofensa final. Después de esto, tu tiempo se acabó. Y debemos temer la apostasía por ser una ofensa personal. Tú lo haces. Está fuerte, hermano. Así que te ruego, por favor, no te duermas, porque de repente alzo la voz y te puedes despertar hasta con taquicardia. Entonces, por favor, no te duermas. Punto número 1. Debemos temer la apostasía por ser una ofensa final. Versículos 26 y 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. O sea que alguien puede llegar a tener su sentencia de muerte desde ahorita. Sí, el texto es fuerte, muy fuerte. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces vamos por partes. ¿Dijera quién? El destripador no puedes destazar como quieras, es por partes, ¿cierto? Entonces continúa el autor de la carta hablándonos de amonestación. Es una amonestación de prevención. Quiero que también lo veas a la luz de todo lo que la Biblia dice. Cuando tú vas, o bueno, cuando yo voy hablando como pastor y voy y hablo con alguien para que este alguien deje de pecar, es una preservación de vida. ¿Te das cuenta? Y si no hace caso, pues te traes a otros dos y sigue siendo una preservación de vida. Y si no hace caso, pues entonces le dices a toda la congregación para que toda la congregación vaya por él, lo anime a dejar su pecado y sigue siendo una preservación de vida. Pero si no hace caso, entonces hay que expulsarlo de la iglesia. Es una preservación de vida.
por más fuerte que a veces parece ser. ¿Ok? El autor confía que su audiencia confía y cree en Cristo, y yo confío lo mismo en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Como lo dice el versículo 39 de nuestro mismo capítulo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, como decimos acá, para atrás ni para tomar vuelo. No, ahí, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero está dirigido a creyentes. Pero el punto aquí es la exhortación. De la exhortación no es para los de afuera de la iglesia, sino para los engañados, para los que están dentro de la iglesia. En ocasiones pensamos que como cristianos estamos impunes a la apostasía, ¿no es cierto? Pensamos eso, pero tenemos que prestar atención a los pasajes de amonestación de la Escritura. Si no lo hacemos, sería poco serio de parte nuestra. Pongamos atención a las palabras que usa el autor. Nosotros, dice allí, porque si continuamos, ahí está incluyéndose Él. Él está incluyéndose ahí en este continuamos. Recuerda, yo tengo la Biblia de las Américas, ¿cierto? Si continuamos pecando, y si pecaremos, ¿cierto? ¿A qué se refiere el pasaje? Y por supuesto, mis queridos hermanos, el contexto nos ayuda primero y nos dice, se está dirigiendo a la iglesia visible de Dios, lo que se logra palpar, lo que se logra ver, tanto creyentes como incrédulos. ¿Cómo que la iglesia visible de Dios, tanto creyentes como incrédulos? Porque aquí adentro puede haber uno que asista cada 8 días y ser un perfecto incrédulo. Aquí estamos reunidos todos. Por eso dije la iglesia visible, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Dios, a todos los israelitas. Y así como vemos en el capítulo 3, que ya lo leímos de la carta, no todo Israel fue y será salvo. No todo Israel fue ni será salvo. Así me dirijo hoy en esta mañana a esta congregación, sabiendo que no porque todos traigamos la Biblia debajo del brazo significa que todos seamos salvos. ¿Ok? El autor de la carta está citando en el versículo 30 de Deuteronomio diciendo que el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo, y no debemos pensar que Dios juzgará a los creyentes de Israel, sino que más bien Dios juzgará a los incrédulos del pueblo de Israel, porque le pertenecen, son su nación. ¿A quién está dirigida la carta a los hebreos? A los hebreos. Ellos están entendiendo perfectamente todo lo que el autor les está diciendo, porque les está hablando a la luz del Antiguo Testamento y los está trayendo al Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel se había ido tras falsos dioses, los falsos dioses de las naciones. Por eso dice, Dios juzgará a su pueblo. Entonces es lo mismo para con la iglesia. Más bien tanto creyentes como incrédulos, necesitamos escuchar esta amonestación. Todos debemos temer la apostasía. Todos debemos temer la apostasía. Porque si continuamos pecando deliberadamente, y es muy interesante, tenemos que saber qué es pecar deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? O voluntariamente. ¿Qué es eso? Primero, no está hablando de cualquier tipo de pecado. El texto no dice que es una persona que peca de manera intencional para ir al infierno. Entonces,
todos estaríamos ahí, porque cada ser humano durante toda la historia ha pecado de esa forma, y entonces todos estaríamos en el infierno, porque todos de alguna forma hemos pecado voluntariamente. ¿Quién no ha pecado voluntariamente? Levante su mano. No, pues ahí cabemos todos, ¿eh? Todos cabemos ahí. Pero el texto no dice eso, hermano. El texto no dice eso. Tenemos que ver el texto a la luz del contexto. El pecado del que está hablando es el pecado de la apostasía, como ya lo vimos, capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 6 de la carta. Pero, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué corremos el riesgo de que aquí haya un apóstata? ¿Por qué? La apostasía es cuando una persona llega a comprender claramente el sacrificio de Cristo en la cruz, la resurrección y el ministerio del Espíritu Santo, y a sabiendas de la sana doctrina rechaza a Cristo y su confesión. Eso es un apóstata. Es un final rechazo de Cristo, teniendo un conocimiento pleno de quién es y de lo que hizo por nosotros. Nota lo que dice mismo Hebreos, pero en el capítulo 6, versículos 4 al 6, cito: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿ya te fijaste? Que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovar otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a ignominia pública, a vergüenza pública. ¿Ya te diste cuenta? Estos son los apóstatas. Gustaron, probaron, ellos saben que esto es lo correcto. Ellos lo saben. No es desconocido para ellos. ¿Cierto? Pero ahora noten la cronología que el autor está usando. Primero dice recibe. Recibe significa que conoce la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad acerca de Jesucristo, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. O como dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 4. 2:4 de la primera carta a Timoteo. Es que yo estoy en la segunda, perdóneme. 2:4 de Timoteo. El cual requiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento. ¿Nota? Al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. O sea que un apóstata conoce perfectamente bien la verdad. Segundo punto que está usando el autor de esta cronología que cité, que a pesar de que dicha persona sabe todo sobre la verdad, peca voluntariamente. Y aquí aguas, hermanos, y aquí aguas. A pesar del conocimiento de la verdad, cuando nos acercamos a ustedes, y no solamente yo como pastor, la Biblia dice que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cierto o no? A sabiendas de que tú escuchas que lo que se te está diciendo es lo correcto y tú pecas, eso es pecar deliberadamente. Eso es que no te importa nada lo que se te está diciendo y eres un apóstata. Wow, está re fuerte que no. Entonces, ¿cuál es ese pecado? Es voluntariamente otra vez rechazar la verdad de Cristo que has conocido. Pero yo no la rechazo, pero no das evidencia de salvación.
Este es el pecado que el autor ha estado mencionando, que es el pecado de la incredulidad. ¿Te acuerdas lo que leí en el capítulo 3? Por tanto, no endurezcas el corazón. No vaya a ser, dice el autor de la carta, le dice a sus lectores originales, no vaya a ser que en alguno de vosotros haya un corazón, ¿qué? De incredulidad. Conoces, pero no crees. Eso es lo que el autor está diciendo. La persona que voluntariamente peca de esta manera ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio por haber rechazado el único medio provisto por Dios para salvación. Si alguien rechaza abiertamente a Cristo, dicha persona ya no tiene remedio. Pero lo va a rechazar porque lo conoce. Y abiertamente, conscientemente va a decir, yo no quiero. Yo conozco casos así. Yo conozco casos así. De personas que abiertamente han dicho, yo no quiero. Ya sé qué es. Y ya sé que te funciona. Te veo cómo estás. Y sé que eso es bueno, eso es lo correcto. Y luego, no quiero. Ahora, ¿cómo podemos saber que el autor está hablando de esto bueno, de esto que es bueno? Solo tenemos que continuar leyendo. Vean lo que dice el versículo 29 de nuestro texto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. ¡Wow! ¡Wow! Está fuerte. Pero el autor de la carta sabe que sus lectores tienen perfectamente, están entendiendo perfectamente lo que él les está diciendo y un poquito de tecnicismo o algo puntual que tengo que decirles, hermanos, es que en el texto griego aparece en primera plana la palabra deliberadamente. Esto significa que esta palabra recibe el énfasis del pecado. No aparece como lo tenemos en nuestra Biblia. Aparece al revés. Deliberadamente es en primer lugar. Y los destinatarios originales entienden perfectamente lo que el autor les está diciendo. Perfectamente. Habían pecados voluntarios, ¿cierto? Y ellos lo sabían, ellos lo entendían. Tal vez nosotros, ¿qué será eso del pecado voluntario? Quiero que notes lo que dice el Antiguo Testamento. Es necesario regresarnos tantito al Antiguo Testamento. Vamos a Números, mis amados, por favor. Números en el capítulo 15. Números capítulo 15, versículos del 27 al 29. Nota, aquí el autor, aquí Moisés, hablando específicamente de Moisés, en Números, va a decirnos los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. ¿Ok? También si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error. La reina dice hierro, ¿no? Hierro. Cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. ¿Quién es el que es perdonado? El que comete pecado involuntario. Eso dijo el texto. ¿Te diste cuenta? Versículo 29. Para el que es nativo de entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley, para que el que haga algo inadvertidamente.
Ahora, escucha esto. Escucha lo que dice el versículo 30. Pero aquel que obre con desafío, este es el que peca voluntariamente. El que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Al que ya se le dijo y dice, no me interesa, no lo voy a hacer. Nota lo que dice. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Esa persona será cortada de entre su pueblo. La misma ley, el mismo principio, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Los lectores originales lo entendieron, pues ellos conocían el Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Te das cuenta cómo también en el Antiguo Testamento no había permiso? Es que pues yo pequé. A veces pensamos equivocadamente que pues si pecas dices, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso es un desafío abierto, en primera instancia para con Dios y en segundo para con quien pecas, porque ya lo sabes. A ver, jóvenes, ya se te dijo, no te fijes en nadie que no sea de la iglesia. Y la iglesia, les voy a dar chance, la iglesia universal. Mira que lo podrás traer como quieras, pero que sea creyente. Aquí no importa si es alto, flaco, bien parecido, feíto, panzón, lo que sea. Que sea creyente. Pero si tú respondes, me enamoré. ¿Ya sabías o no que no le deberías hacer? Ay, perdón. Es una blasfemia contra el Señor eso, ¿no es cierto? Ay, está bien duro, hermanos, ¿no es cierto? Y mira, no sé si voy a acabar la predicación, porque ya sabes que no me gusta correr. Me gusta correr los coches, pero no la predicación. Pero ya te diste cuenta, amado, ¿cuántas veces a quien me he acercado a decirte, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto? Téngame paciencia. El Señor no tiene paciencia en ese sentido. El Señor no quiere pecadores abiertos. El Señor no quiere pecadores voluntarios que estén pisoteando la sangre de su Hijo. ¿No es cierto? Wow, está re duro, hermano. Está bien fuerte. Ellos lo sabían. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento se establece la distinción entre pecados cometidos intencionalmente y no intencionalmente. Hay una anécdota en el Antiguo Testamento en donde ya sabían, y fíjate qué tan difícil puede ser esto, ya sabían, el día de reposo era de reposo. El día de reposo era de reposo. ¿Qué había que hacer en el día de reposo? No era tan complicado, hasta ya lo entendimos hoy, hermano. ¿Y qué le pasaba al que no reposaba? Y un día de reposo, hermano, salió alguien y que se pone a levantar leña y que lo agarran levantándole, que lo pescan infraganti. Y todos ya sabían qué hacer con él, ¿no es cierto? ¿Qué había que hacer con él? Matarlo a pedradas fuera del campamento. Pero pensaron los, ay,
No seas exagerado. Pues si nada más estaba levantando palitos. Bueno, no sabemos qué hacer, vayamos con Moy, ¿no? Y ya llegan con él. Oye, Moy, fíjate, encontramos a pero no sabemos qué. Dice Moy, ni yo tampoco, mejor vamos a preguntarle al Señor. Y entonces agarra Moy y va y le pregunta al Señor. Oh, Señor, fíjate que nos encontramos a levantando palitos. Señor, solamente eran palitos. Pero era en el día de reposo y no sabemos qué hacer. Mátalo, sácalo del pueblo y mátalo. Pero mátalo o te mato a ti. No, pues sí, vamos a darle. Pero ¿por qué hubo que matarlo? ¿Porque andaba levantando palitos? Sí, porque no había que levantar palitos en ese día, porque ese día era del Señor, era una orden del Señor y estaba violentando voluntariamente la ley de Dios. Así que si Dios dijo, lo haces. Ellos lo entendieron, hermano. Pues nada más eran palitos. Si pecas voluntariamente, no hay vuelta para atrás. Eso es lo que está diciendo el autor de la carta. Oye, este pastor siempre nos habla de cosas reduras. Pues yo, ¿qué es el texto, hermano? Tienes, que no me gusta, peleate con el Señor. ¿A mí qué? ¿No? Pero el que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Escucha por qué. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Acuérdate, no apostates, porque si tú eres de esos que no terminan de creer, que haces lo que no debes hacer, que no das testimonio, que no voy, ya se te hizo una costumbre no venir, estás parado en un resbaladizo y tu propio peso hará que caigas hasta lo más profundo del infierno y de allí nunca jamás nadie te sacará, porque estás desobedeciendo la palabra de Dios, la estás tomando por menos. Dime lo que quieras. Cualquier pretexto podemos poner para hacer lo que nosotros queremos, pero delante de Dios no es ninguna justificación. ¿Cierto? ¿Te acuerdas cuando llevaban el arca, hermano, en el desierto acá y todos bailando, ponches, ¿no? Y luego se testerean, ¿y qué le iba a pasar al arca? Se iba a caer. Y salió un acomedido, ¿no? No se nos cayó. ¿Y qué le pasó al acomedido? No, lo mató Dios. No se murió. Dios lo mató. ¿Por qué? Porque él no tenía permiso de tocar el arca. Ni los israelitas tenían permiso de andar llevando el arca en carritos. La tenían que cargar, no en carritos, porque ellos lo estaban haciendo, porque así lo hacían los filisteos. ¿Se acuerdas de eso? Con Dios no se juega. Ahora, esto es lo que el autor tiene en mente cuando les está explicando a sus lectores originales. A veces pensamos que, pues yo peco y pues pido perdón y ya no pasa. No, chiquito. No. No te comas eso que polula en el mundo. No lo hagas deliberado. ¿Cierto? Ahora, no termino el versículo 1, hermano. Bueno, el versículo 26, que es el punto 1. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber obtenido o recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados.
Ya no. Qué exagerado. No. Dios demanda santidad y obediencia. ¿No es cierto? Así de sencillo, mis amados. Se debe de admitir que no hay una interpretación obvia, clara ni fácil de estos textos, pero a la luz del contexto de toda la Escritura nos es más fácil, ¿cierto? Y hay un punto muy interesante. Muchos creen que en los versículos posteriores está hablando de que alguien puede perder su salvación. El texto no habla de eso, pero es un texto complicado, muy complicado. Dice el versículo 27, mis amados: ya no hay sacrificio alguno por los pecados. ¿Por qué? Porque ya desechó el único sacrificio suficiente. Ya no hay más, sino cierta horrenda expectación de juicio y de furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ay, quiero que me hagan favor de poner la imagen de la predicación. Oscar, muévele ese apagador para que todos la puedan ver un poquito más clarito. La imagen es la misma que tienen en el boletín. La misma. Es una persona sufriendo en el infierno, consciente de por qué está ahí, porque no ha cumplido como cristiano. Por eso es un llamado, dice el autor, a ustedes creyentes, a nosotros creyentes, de resguardarnos para no apostatar. De eso es lo que está llamando el autor de la carta. Es duro, ¿cierto? Ya, mi hermana, muchas gracias. Estamos delante de un texto durísimo, pero el versículo 27 también, en nuestro texto, empieza con sí, no o ya que. En el texto griego, la palabra horrenda es la que tiene el principio del texto. Es el énfasis ahí. Es terrorífico lo que le espera a alguien. Mira, hermano, puede haber personas que sean unos perfectos apóstatas. Es más, ya dijeron aquí, cristianitos hipócritas, yo no quiero nada con ustedes porque son quién sabe. Ok. Y se van. Pero les va re bien. Y él mismo dice, ahí está, no, que me iba a ir mal, que no sé qué, que. Cuando yo era chico, hace no muchos años, hace como 4 años apenas, era yo chico, mi abuela materna era de Tuxtepec, Puebla. Y allá en Puebla hay muchos conventos. Y una vez que fuimos a visitar a los abuelos de mi mamá, nos llevaron a visitar un convento. Y uno de los primos o tíos, ni me acuerdo qué cosa era mío, pero ya estaba grande, yo habré tenido como 10 años cuando mucho. Él tenía un bebé, de eso me acuerdo perfecto. El niño de haber tenido año y cachito, chiquito, se llamaba Gastón, se llamaba Gastón el niño, una cosita así chiquita. Y andamos caminando adentro del atrio de ese convento, y por atrás de lo que era el atrio habían unas escaleras, no sé si estaban muy largas, pero seguramente porque yo estaba chico las veía así que, está re hondo, ¿no? Vamos todos caminando con sigilo para no irnos al fondo, y ¡fum!, que se nos cae el Gastón, hermanos. La imagen que yo tengo de eso es que el niño tardó en caer. Eso es la impresión que yo tengo. Yo no sé si fue cierto, o sea, yo estaba ahí, pero mi sensación de tiempo es grande. Yo me acuerdo que el niño cuando cae, todos nos le quedamos viendo así para abajo.
Yo sentí que fue mucho tiempo. Eso es lo que le va a pasar a un apóstata. Tarde que temprano va a llegar al fondo, pero va a llegar. Por más que parezca que está progresando por afuera, y tú lo ves y dices: ay, Señor, pues, le va mejor a él. Su futuro, ¿lo quieres? Ve tras él. Y él podrá decir: ahí está, no, ¿qué? Ahí está tu Dios. Y blasfemar todavía más se hundirá, más va a llegar. Va a llegar. Por eso dice, por eso fue titulado el primer punto, es una ofensa ¿qué? Final. Final. Es una ofensa final, sino cierta horrenda expectación. ¿Qué es expectación? Esperada, sí. Pero es una horrenda. Es horrible. Ay, sé que me va a llegar. Sé que va a llegar y es horrendo. Y estás a la expectativa de que delibere el gran jurado. Culpable. Y entonces te caerá la santa ira de Dios eterna. Y ahorita decimos: ¿sabes por qué a veces se hacen esas expresiones? Porque no se conoce a Dios. A Dios no lo conoces. Por eso te expresas así. Ay, yo no creo eso. No conoces a Dios. No lo conoces. No sabes quién es Él. Él es santo. Él es eterno. Y por haber ofendido a su Hijo, a su amado Hijo, ahorita vas a ver qué es lo que le pasa a aquellos que hacen eso. Por eso dice: sino una horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a todos. Nota en qué se convierte uno que dice que cree, pero que no ha creído, y que vive autoengañado. Nota en qué se convierte: un adversario de Dios el Padre. Un adversario de Dios el Padre. En eso se convierte. ¿Te das cuenta? Un enemigo de Dios. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Si no te arrepientes, vas al infierno. Ese es el plan maravilloso que tiene. ¡Ay, qué amoroso! ¿Cuánto me ama? ¿No? Entonces, punto número 2, debemos temer la apostasía por ser una ofensa personal. Dice el versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¡Ay, mamá! ¡Ay, jole! Sí, yo también me espantaría y tiraría el vaso del café. Yo también hacía. Sí, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Te das cuenta, mi hermano? O sea, está haciendo un comparativo. El que viola la ley de Moisés, ya vimos. Si violabas voluntariamente, apedréenlo de fuera, échenlo para afuera y denle matarili para que todos aprendan y todos teman. Y aquí dice: pues si eso pasaba con Moisés, con la ley de Moisés, ¿qué no le pasará? ¿Qué no le pasará al que tenga por inmunda la sangre? E inmundo. ¿Qué es un inmundo para un judío? ¿Cuáles son los animales inmundos para un judío? El cerdo. Así para que se oiga bonito. El cerdo, ¿no? El cerdo es un animal inmundo con pezuña hendida, ¿cierto? Bueno, entonces dice que si alguien
de los judíos, porque ellos lo estaban entendiendo, tenían por inmunda la sangre de Cristo, es compararla a la sangre de un cerdo. Y ellos lo entendían. ¿Y tú? Por eso la advertencia es: aguas, no cometas apostasía. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado, el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Qué es pisotear? Es una vileza eso, hermano. Es una vileza. Si alguien ha visto alguna vez o ha estado involucrado en una pelea callejera, tú sabes que sí o no, ¿no? Y todavía quieres hacer, le quieres aplastar la cabeza para que. Es una vileza eso, ¿no es cierto? Bueno, pues esto es muy interesante porque no está refiriéndose a que se pierda la salvación en el texto. El texto no dice eso, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? ¿Quién? Cristo, hermano. Cristo. Porque si el que dice que es creyente es santificado, entonces es creyente. Cristo es santificado. Cristo es el santificado. Y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia, o sea, estos sí se vuelan la barda, tienen la gracia como risoria. Eso es lo que no, la desprecian la gracia. Sí, la salvación, malamente dicho, es gratis. Es gratis entre comillas porque a ti no te costó nada y por eso la menosprecias. Pero la salvación tuvo un costo gigantesco que fue la vida del único Hijo de Dios, santo, clavado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y por eso somos tú y yo los que debemos de cuidarnos de no cometer apostasía. Hacer esto es algo parecido en la cara a Dios y darte la vuelta y pretender irte. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Es padre? ¿Alguna vez te han escupido en la cara? Me lo han hecho, hermano, y me quedo así como que. Bueno, pues fíjate lo que pasa, amado. Fíjate lo que pasa. Pues conocemos al que dijo, y aquí viene lo interesante. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Dicho de otra forma, espérate tantito, espérate. A estos déjamelos a mí. Déjamelos, viene, déjamelos. Yo me los voy a echar, dijo el Señor Dios Todopoderoso, por haber pisoteado a su Hijo. Así que fíjate cómo te comportas. Si lo que dices tiene credibilidad con lo que haces. Y podemos pensar, a lo mejor Dios quiera y estés pensando tú mismo en ti mismo, para que verdaderamente te conduzcas como debe de conducirse uno dentro de la casa, dentro y fuera de la casa de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dijo? Dios el Padre. No voy a permitir que nadie pisotee a mi Hijo. No lo voy a permitir. Eso es lo que está diciendo el texto. No pienses que salvo siempre salvo, como se dice por ahí. Y comamos y bebamos que pues vamos a darle vuelo a la hilacha porque pues, no es cierto, o porque sí lo crees, pero como ya soy salvo nunca voy a perder la salvación. Eso es cierto, pero tienes que dar una evidencia clara de salvación, porque si no, no lo eres. No te autoengañes. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No, fíjate que no dice de un Dios vivo, como algo así, pues tráete cualquiera. No, usa
del Dios vivo, refiriéndose que es el único Dios vivo y verdadero, santo, que ha provisto de salvación para todo aquel que cree. Y aquí podemos pensar en algo muy interesante, hermano. Yo tengo parientes que antes estaban acá y hoy ya no están, porque abiertamente dijeron: no quiero. Yo los tengo. Tal vez tú los tengas. Yo he podido ver cómo llevan una vida decadente, y eso no es nada comparado con lo que se acerca en el futuro. Nada comparado, hermano. Nada. Dios les va a salir al encuentro. Dios les va a salir al encuentro. Porque Dios es fuego consumidor. ¿Y recuerdas cuando ya expuse esta serie de predicaciones acerca del infierno? Cada quien recibirá el tamaño de castigo dependiendo de la luz del evangelio que recibió y rechazó conscientemente. Eso dice el texto. Por eso nos advierte con mucha puntualidad desde antes: acerquémonos con un corazón sincero, genuino. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza y consideremos cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es un mensaje, sí, de mucha expectativa, un mensaje donde se pone con claridad el pecado de aquellos que dicen que creen, pero no han creído, llevan vidas desordenadas, comenzando con no congregarse, comenzando con no obedecer a la palabra de Dios, comenzando con no estudiando, comenzando con no orando. Es un mensaje fuerte que atenta contra nuestra mente y quisiéramos salir corriendo de aquí, porque no, ¿cómo me predica eso? Ahorita que estamos en pandemia, predíquenme el amor. Ahí está el amor manifestado, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que ha pisoteado al Hijo de Dios, este es un cuadro de extremo desprecio, que tiene por inmunda la sangre del pacto, no tanto inmunda como común y ordinaria, sino comparándola a la de un cerdo. Y ha desechado al Espíritu de gracia. Nota las tres características que tiene un apóstata. Desecha el Espíritu de gracia, no cree en la gracia salvadora de Dios. Mensajes como este deberían de predicarse más seguido en las iglesias para resguardarnos en santidad. Dios bendiga su hermosa palabra y a ustedes. Oremos, por favor. Eterno Padre, Señor del cielo, te damos muchas gracias por toda tu bondad, mi Dios.
Padre mío, gracias por este texto, Señor. Ciertamente difícil, duro, pero muy necesario, para que nos veamos a nosotros mismos, Dios, y veamos en introspectiva si realmente somos tus hijos. Si las evidencias que damos son las evidencias claras de haber sido redimidos por la sangre de Cristo y de parecernos cada vez más a Él. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Ayúdanos a entenderlo, a examinarnos para poder honrarte, Señor. Acabamos de celebrar la Santa Cena, el nuevo pacto, Dios. La gran mayoría en esta congregación la celebró. Que sea genuino, Dios. Genuino. Porque tuya es la venganza. Tú pagarás, tú no permitirás, mi Señor, que tu hijo sea pisoteado por nadie. Esto mismo le enseñaste a los judíos en el Antiguo Testamento. Mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo el pie de ellos resbalará. Porque el día de su calamidad está cercano, dice. Ya se precipita lo que le está esperando. Una horrenda expectación de juicio. Señor, gracias por esta carta a los hebreos en la cual podemos seguir meditando y aprendiendo, Dios. Muchas gracias. Ayúdanos a entenderlo con la mayor puntualidad posible, Padre mío. Despídenos en paz, Señor. Llévanos con bien a casa y a cumplir con este deber ciudadano. Despídenos en paz. Rogamos tu misericordia, Dios, y pedimos por aquellos de nuestros familiares que han desertado, Dios. Mientras estén vivos, hay esperanza, porque se precipitan a caer al fondo y a experimentar el fuego que los ha de consumir por la eternidad. Ayúdanos a no desistir en oración, a predicar y a enmendar nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús rogamos tu misericordia, Dios. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si entonamos una vez más el canto de Lamentaciones 3? ¿No? Está muy ad hoc, así que escudriñate, piensa realmente cómo estás, y si es necesario, por favor, pídele perdón a Dios por todos y cada uno de tus pecados. Pídele perdón a Dios si no has terminado de creer, si sigues creyendo malamente. Y digo malamente porque sigues llevando una vida desordenada. Medita en el canto. Así que pónganse de pie, mis amados. Vamos a entonar este último canto de Lamentaciones, capítulo 3.
Bueno, cantemos Lamentaciones 3. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Estamos despedidos, hermanos.